fermentaciones. Y por último, vamos a dar unas conclusiones y un resumen final para, pues, saber qué tanto ustedes pues, pudieron adoptar de esta práctica. Luego, pues, se va a hacer su corta retroalimentación y se les va a explicar ya lo que van a realizar en la práctica. Si les surgiera alguna duda, pues, mientras yo voy explicando, pueden ir haciendo sus preguntas. En primer lugar, vamos a ver un poquito de contexto histórico. Acá, pues, que vamos a hablar de lo que es la fermentación. Vamos a ver que acá el dios Osiris, este dios, pues, es conocido como el dios que le dio a los hombres el arte de la fermentación. Él era egipcio y él le enseñó a sus trabajadores cómo producir, cultivar vino y cómo almacenarlo. En honor a él, inclusive hay un sistema de fermentación que se llama sistema de Osiris. Y en segundo lugar, pues tenemos a alguien un poquito más reconocido, que es Louis Pasteur. Yo creo que a él ya lo han escuchado anteriormente. Y él pues marcó el comienzo de la nueva era en el campo de la fermentación, realizando una serie de estudios y colocando pues ciertos postulados en los cuales, o ciertas publicaciones, que en primer lugar pues en 1857 él empezó a hacer una serie de publicaciones después de ver y de realizar investigaciones. Y en la primera pues él postuló o publicó que cada tipo de fermentación era asociado a organismos específicos. Entonces, pues como esto lo dice, dependiendo del tipo de organismo que sea, puede realizar ciertos tipos de fermentación o no. Esto pues va bastante asociado a las características de estos organismos. Además, la segunda publicación era que se obtiene más alcohol cuando se fermenta sin aireación. Este otro postulado está bastante relacionado con lo que es el efecto Pasteur, que fue publicado en 1860. Este efecto Pasteur es un estudio en el cual, pues, él se dio cuenta, como dice acá, que si colocaba levaduras en condiciones anaerobias, pues iba a producir bastante alcohol debido al proceso de fermentación que se estaba llevando a cabo. Pero si él a este sistema le agregaba lo que eran condiciones aerobias o le colocaba aireación, entonces se dio cuenta que la producción de alcohol bajaba. Por lo tanto, la fermentación iba a disminuir y la reproducción de las levaduras aumentaba. Entonces, esto es un poquito de lo que dice, o en esto se basa lo que es el efecto Pasteur. Y vamos a ver más adelante que está bastante relacionado en sí con lo que es la fermentación. También dijo que la levadura debe estar presente para que ocurra la fermentación. Esto es, pues, uno de los postulados que él dio, en donde decía que no había fermentación sin vida, y esto destruyó la teoría de lo que era la generación espontánea. ¿Por qué? Porque él denotaba que pues no se podía producir al azar, sino que debían de estar presentes estos organismos. Aquí también tenemos a dos personajes que son William Young y Arthur Harding. Estas dos personas pues hicieron dos descubrimientos importantes. En uno de sus descubrimientos fue que ellos utilizaron un extracto de levadura libre de células. Este extracto ellos lo separaron mediante diálisis en dos fracciones diferentes que se dieron cuenta que eran necesarias para realizar la fermentación. Entonces, de acuerdo a las características, ellos encontraron que una de estas fracciones que habían separado de las levaduras era una no dializable, que además era termolábil, y a esta la denominaron cimasa. Otra de las fracciones era una sí dializable y termoestable, que denominaron cocimasa. Y ellos se dieron cuenta pues que ambas eran necesarias para que en las levaduras pues se llevara a cabo lo que era el proceso de fermentación.
Más adelante, pues otros investigadores profundizaron un poco más en estos términos y demostraron que la cimasa no era más que una mezcla de enzimas. Y mientras esta cocimasa era una mezcla de cofactores. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, tiene bastante relación el hecho de que ellos hayan dicho que ambas eran necesarias para que ocurriera el proceso fermentativo. ¿Por qué? Porque las enzimas requieren de ciertos cofactores. Entonces, aquí lo importante es recordar que la cimasa no era más ni menos que la mezcla de enzimas y la cocimasa era la mezcla de cofactores que ellos lograron a través de diálisis separar de las levaduras. Ahora en el contexto temático, pues vamos a recordar un poco. Yo creo que esto ya lo vieron en clase, no estoy segura. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la glucólisis. Ustedes saben que esta glucólisis pues es la vía universal de todos los sistemas biológicos. En esta glucólisis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se va a llevar a cabo o se va a iniciar lo que es la oxidación de la glucosa hacia piruvato. Esto con el objetivo de producir energía en forma de ATP para la célula. Y ahora yo les pregunto a ustedes, de la glucólisis, dice que esta pues nos ayuda a producir lo que es ATP. ¿Y cuántas moléculas de ATP son las que se producen netamente? 2. Muy bien, se producen 2 moléculas netas. Y también nos dice que la glucólisis ocurre o utiliza lo que son 10 reacciones. Estas 10 reacciones pues van a separarse en 2 fases. ¿Cuáles son estas 2 fases? ¿Alguien sabe? Beneficios y preparatoria. Muy bien. La fase preparatoria y la fase de beneficios. En esta fase preparatoria, pues sabemos que se consumen 2 moléculas de ATP, mientras que en la fase de beneficios se producen 4. Y por tanto, al hablar de la producción neta de ATP, restando las primeras 2 que se consumieron, se sabe que se producen en la glucólisis 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Estas 2 fases, cada una de ellas consta de lo que son 5 reacciones. Y otra de las características bastante importante, y este es un concepto clave para que podamos entender lo demás, es que en esta glucólisis se utiliza lo que es el NAD+, y se produce o se forma NADH. ¿Sí? Entonces esto ténganlo bastante en cuenta para que podamos entender lo que son los procesos fermentativos o el objetivo que tienen estos procesos fermentativos. Otra de las cosas importantes es saber dónde se llevan a cabo estas fases o estas etapas. En primer lugar, pues ustedes recordarán que la glucólisis pues se va a llevar a cabo en lo que es el citosol o citoplasma, al igual que la fermentación. Y como pueden ver en esta imagen, pues en la glucólisis habíamos dicho que la glucosa se iba a oxidar hasta piruvato. Y también habíamos dicho que iba a consumir NAD+, para producir NADH. ¿Sí? La fermentación, al igual que la glucólisis, si se dan cuenta, también se lleva a cabo en el citosol. Y en esta, por ejemplo, estamos aquí viendo lo que es la fermentación láctica. ¿Por qué? Porque vamos a producir lactato. Y esto pues lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero lo importante acá es que ustedes se den cuenta que el NADH producido en la glucólisis para la fermentación, en la fermentación va a ser utilizado regenerando NAD+, que este NAD+, va a volver a utilizarse en otro proceso glucolítico. Entonces, este es como un ciclo de regeneración y producción de NADH y NAD+, para que las reacciones puedan llevarse a cabo. Por ejemplo, si gracias a la fermentación regeneramos NAD+, pues podemos utilizarlo ya en la glucólisis. Y recuerden pues que el piruvato, si va a ser oxidado totalmente a lo que es dióxido de carbono y agua, pues este proceso de respiración va a llevarse a cabo en la membrana mitocondrial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No tienen dudas?
Vamos bien. Bueno, entonces les había mencionado que acá, después de que se lleva a cabo lo que es la glucólisis, se va a producir 2 moléculas de piruvato por una molécula de glucosa. Y el destino que tome este piruvato producido de la glucólisis, pues va a depender de ciertas condiciones. Específicamente va a depender de las condiciones aerobias o anaerobias del medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos condiciones aeróbicas, estos 2 piruvatos se van a ir hacia lo que es la respiración para llevar a cabo la oxidación total de esta molécula de piruvato, produciendo lo que es dióxido de carbono y agua. Este es un proceso que todos llevamos a cabo, animales, plantas y algunos microorganismos unicelulares bajo condiciones aeróbicas. Pero si al contrario nosotros tenemos lo que son condiciones de hipoxia o condiciones anaeróbicas en las cuales pues no vamos a, o bien no se puede utilizar el oxígeno o no se tiene suficiente concentración del mismo, el piruvato puede tomar otros destinos. Entre el primero que vamos a encontrar es el de la fermentación alcohólica. En esta fermentación alcohólica, a partir del piruvato, se va a producir lo que es etanol y dióxido de carbono. Este es un proceso que generalmente se lleva a cabo en las levaduras. Otro de los destinos en condiciones de hipoxia o anaeróbicas es que el piruvato se va hacia lo que es la formación de lactato. ¿Sí? En esta formación de lactato, aquí podemos, no sé si ustedes ya lo han, me imagino que sí, ya lo han tomado en otros cursos, que saben que cuando el músculo realiza demasiada contracción muscular, valga la redundancia, o hay una etapa de ejercicio intenso, se da lo que es la producción de lactato. ¿Por qué? Porque hay una aceleración del metabolismo de estas células. Además, también podemos ver esta vía en lo que son los eritrocitos y algunas otras células y algunos microorganismos. Vamos a ver ahora cada una de estos tipos de fermentación, pero en primer lugar vamos a definir qué es la fermentación. A ver, Sofía Escobedo, ¿cómo definirías tú la fermentación? Sofía, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Cristian, ¿cómo definirías la fermentación? ¿Escuchas? Sí, sí se escucha. Yo la definiría, bueno, como una vía en donde el organismo está en condiciones de hipoxia y se requiere que se regenere el NADH, no, el NAD+, perdón, para poder seguir para poder utilizarlo otra vez en la glucólisis. Muy bien, sí, está bastante bien. Entonces, aquí la clave, como decía su compañero, que la fermentación va a ser una ruta metabólica o un proceso en sí catabólico que se va a llevar a cabo en condiciones anaerobias o en condiciones donde no hay oxígeno. ¿Sí? Esta, recordemos, como les había dicho anteriormente, ocurre en la matriz citoplasmática de la célula. ¿Y cuál es el objetivo de esta fermentación? No solo de la láctica, sino de todas las fermentaciones, la láctica y la etanólica, es reciclar lo que es el NADH a NAD+, para que la glucólisis siga sucediendo y por tanto se sigan generando estas 2 moléculas de ATP necesarias para la célula.
en donde podemos ver ejemplos de esta fermentación láctica. Esta puede ocurrir cuando hay una actividad motora intensa o bien en algunas células de nuestro organismo, como lo es la retina y los eritrocitos, que debido a que ellos carecen de mitocondrias, necesitan llevar a cabo este tipo de fermentación para que la glucólisis siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la respiración o la oxidación total del piruvato se lleva a cabo en lo que es la matriz mitocondrial, pero pues estas células carecer de este órgano, pues no pueden llevar a cabo ese proceso y por tanto requieren de lo que es la fermentación láctica. La enzima que cataliza este tipo de fermentación es la lactato deshidrogenasa. Y generalmente aquí lo que tenemos es una reacción de tipo redox. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un elemento que se va a oxidar y a otro que se va a reducir. En este caso, vamos a ver que el piruvato se va a reducir a lactato, mientras que el NADH va a oxidarse a NAD+, que este NAD+, como ya hemos mencionado varias veces, se va a ir nuevamente hacia lo que es la glucólisis. Entonces, si a ustedes les preguntáramos quién se oxida y quién se reduce, sabemos que se reduce el piruvato al lactato y se oxida el NADH a NAD+. Y la enzima que utilizamos en este proceso es la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es la fermentación alcohólica. Esta, como como la otra fermentación, pues también tiene como requisito lo que es que se siga produciendo energía a través de lo que es la glucólisis. Y en esta, esta fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía a microorganismos unicelulares en ausencia de oxígeno. En este caso podemos mencionar a las levaduras. Estas son microorganismos que utilizan este tipo de vía. ¿Y qué va a ocurrir en esta fermentación alcohólica? En la fermentación alcohólica vamos a tener una reacción en dos fases o dos reacciones, ¿sí? En primer lugar, pues vamos a ver, o en la primera fase o primera etapa, vamos a ver que el piruvato se va a descarboxilar en una reacción irreversible mediante la acción de la piruvato descarboxilasa. Entonces, de esta fase es la que estamos viendo acá. Este piruvato se va a descarboxilar por medio de la piruvato descarboxilasa para producir lo que es acetaldehído. Entonces, este va a ser el producto de esta primera etapa. Y en esta primera etapa es donde ustedes van a poder, bueno, en el experimento más adelante, se observa lo que es la producción del CO2 o dióxido de carbono que habíamos mencionado que era uno de los productos de la fermentación alcohólica. ¿Sí? Entonces el dióxido de carbono es uno de los primeros productos y se va a generar en lo que es la primera etapa. Aquí pues utilizamos la enzima piruvato descarboxilasa y para recordar un poco de lo que ustedes vieron en su seminario de vitaminas, ¿alguien me puede mencionar qué coenzima utiliza esta piruvato descarboxilasa? La biotina. Sí, utiliza la tiamina pirofosfato. ¿Que esta viene de qué vitamina? ¿De dónde obtengo la tiamina pirofosfato? De la biotina. Sí, de la vitamina B1. Y bueno, después de que se lleva a cabo entonces esta primera etapa, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo que es acetaldehído. Y este acetaldehído, en este caso, va a funcionar como un intermediario de reacción para que se lleve a cabo lo que es la segunda etapa. En esta segunda etapa, este acetaldehído, aquí esta segunda etapa es donde vamos a llevar a cabo lo que es también una reacción redox, al igual que lo hablamos. Bueno, ya vieron a Pablo, tienen que participar.
Bueno, entonces como les mencionaba, al igual que en la fermentación láctica, acá pues vamos a tener esta segunda fase donde se va a llevar a cabo lo que es una reacción redox. En este caso, el acetaldehído es quien se va a reducir hacia etanol y aquí vamos a utilizar otra enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Y entonces, si ya dijimos que el acetaldehído se iba a reducir, ¿quién se va a oxidar? A ver. El NADH. Sí, muy bien. Entonces, si el acetaldehído se va a reducir, ¿quién se oxida? Es el NADH. Y nuevamente cumplimos con el objetivo, que es regenerar el NAD+, para que funcione en la glucólisis. ¿Estamos claros acá? Sí, muy bien. Todos los que contestaron, el NADH. Ok. Y aquí pues podemos ver un poco lo que son las aplicaciones de la fermentación alcohólica. Y esta pues, yo sé que estas dos bebidas ustedes ya las conocen, las han oído mencionar. Y en primer lugar tenemos lo que es la fermentación del vino. Esta, como les había mencionado, desde el dios Osiris, o sea, es una fermentación bastante antigua. ¿Por qué? Porque acá esta se lleva a cabo por las levaduras que están presentes en los hojuelos de las uvas. Y pues si tenemos nosotros una fuente de azúcar, que en este caso son las uvas y las levaduras que se encuentran en sus ollejos, entonces se puede llevar a cabo lo que es la fermentación, siempre y cuando pues los coloquemos en una condición anaerobia. Y acá pues podemos ver ejemplos de especies de levaduras en sí. Tenemos a Saccharomyces, esa es la especie que realiza lo que es este tipo de fermentación. Y tenemos la que es Cerevisiae, o aquí pues tenemos otras dos, Bayanos y Oviformis. Y luego pues también podemos ver lo que es el proceso de la fermentación de la cerveza, ¿sí? La producción de cerveza pues también lleva a cabo lo que es la fermentación alcohólica para cumplir con el objetivo que es, aquí hablando de producción, lo que es generar alcohol o etanol. Y esta pues es, como ya su nombre lo dice, es una bebida alcohólica que viene de una mezcla de cereales, que en estos cereales podemos encontrar la cebada, el centeno y el trigo, que se colocan en forma de malta y son mezclados con agua. Además de lo que es la levadura, que en este caso pues podemos utilizar Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergensis. Y la especie de Saccharomyces que se utilice pues puede influir mucho en cuanto a la calidad, al sabor sí, o la cantidad de etanol que se pueda producir en una cerveza. Entonces esto es pues un dato curioso acá. Ay. Y aquí pues pueden ver ejemplos de lo que son, no sé si ven mi pantalla. Sí, sí, se mira. Ok. Bueno, entonces aquí pueden ver ejemplo de lo que son los tanques de fermentación. Aquí pues es donde se está llevando a cabo la producción de etanol. Esto es en una cervecería. No sé qué tanto ven ustedes esto en su carrera, pero generalmente QVs, inclusive en otros años pues se ha ido a visitar cervecerías para que pues se explique un poquito más el procedimiento y se vea un poco más de cerca lo que es este proceso. Entonces, pues como todo lleva a cabo lo que es ciertos controles de calidad y lo que les mencionaba, dependiendo también mucho la especie de levadura, porque puede tener ciertas características esta en cuanto a qué tan hábil es para llevar a cabo lo que es la fermentación. Entonces, no sé si tienen alguna duda en cuanto a toda la explicación o todo quedó claro. Bastante claro. Okay. Claro. Entonces, ahora les voy a preguntar yo para llevar
llegar a lo que son las conclusiones y el resumen final. Que en primer lugar, pues hablamos de lo que era la glucólisis y hablamos de lo que son los productos. ¿Qué se obtiene o qué productos obtenemos del proceso glucolítico de la glucólisis? Piruvato, muy bien. Además de piruvato, ¿qué otra cosa? ATP. ¿Y cuántas moléculas? Muy bien, 2 ATP y NADH. Excelente. ¿Y dónde se realiza? ¿En qué localización celular llevamos a cabo la glucólisis? Muy bien. En el citosol. Muy bien, citosol. ¿Y la fermentación? Citosol también. Muy bien, sí, igual. ¿Y la respiración? En la mitocondria. Muy bien, la respiración se lleva a cabo en la mitocondria, específicamente matriz mitocondrial. Bueno, si mi célula o microorganismo es capaz de utilizar lo que son condiciones aeróbicas, ¿hasta qué puedo llevar yo el piruvato? ¿Hasta qué productos va a llegar? Dióxido de carbono y agua. Muy bien, dióxido de carbono y agua se va a oxidar totalmente. Pero si yo tengo condiciones anaerobias, entonces, ¿qué destinos puede tomar? Sí, a producir lactato y etanol. Muy bien, en lo que es la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Ahora vamos a hablar un poquito, a recordar lo que son las enzimas utilizadas. ¿Cuál era la enzima que utilizábamos en la fermentación láctica? La que es capaz de reducir el piruvato a lactato. Muy bien. Es lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Muy bien. Y ahora en la fermentación alcohólica. En la primera etapa, recordemos aquí que aquí son 2 etapas. En la primera etapa, ¿qué enzima utilizamos? Muy bien. ¿Y cuál es el producto de esta primera etapa? Acetaldehído. Muy bien, acetaldehído. ¿Y cuál es la reacción que utilizamos en la segunda etapa? Ujú. Muy bien, una reacción redox. ¿Cuál es la enzima que utilizamos? Alcohol deshidrogenasa. ¿Y quién se reduce? Bien, el acetaldehído, el NADH. Recuerden que ese es el que se oxida. ¿Sí? No sé si querías decir algo, Pablo. Sí, solo estaba viendo que muchos en la primera dijeron piruvato deshidrogenasa. No se vayan a confundir muchos porque la piruvato deshidrogenasa es la que participa en gluconeogénesis para pasar de piruvato a oxaloacetato. En cambio, acá en fermentación estamos descarboxilando, o sea, no estamos reduciendo, sino estamos eliminando un grupo carbonilo, que es el de los dos, el carbono con 2 oxígenos para liberar CO2 y que ya nos quede acetaldehído. Si nosotros miramos la estructura, creo que si das varios clics aparecen las formulitas. Ah, sí. Ajá, en la siguiente. Si se dan cuenta, aquí en el piruvato acetaldehído estamos perdiendo un carbono y 2 oxígenos en forma de CO2, mientras que si solo estuviéramos reduciendo, no estaríamos perdiendo ese carbono, solo perdemos, solo generamos agua o utilizamos agua. Entonces tengan cuidado con eso, porque pues para las próximas evaluaciones también que les venga gluconeogénesis y no se confundan.
Entonces aquí, pues como les dijo Pablo, es bastante tal vez de no confundir el término de lo que son las enzimas, porque acá es piruvato carboxilasa y acá es alcohol deshidrogenasa. Entonces solo es como de afianzar bien esto. Y por último, solo la última pregunta. ¿Qué habíamos dicho que era la cimasa? Una mezcla de enzimas. Muy bien, es una mezcla de enzimas. Entonces, ya vi que todo lo aprendieron súper bien. Me alegro por ustedes. Y entonces, pues vamos a pasar a lo que es el corto de retroalimentación, que prácticamente después de lo que contestaron, sé que les va a ir bien. No